Sección 11. Instrumentos financieros básicos. Alcance de las secciones 11 y 12. La sección 11 y la sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros, conjuntamente tratan del reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos financieros, activos financieros y pasivos financieros. La sección 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es aplicable a todas las entidades. La sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejos. Si una entidad solo realiza transacciones de instrumentos financieros básicos, la sección 12 no le será de aplicación. Sin embargo, incluso las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos considerarán el alcance de la sección 12 para asegurarse de que están exentas. Elección de política contable. Una entidad elegirá aplicar los requerimientos de las secciones 11 y 12 en su totalidad o los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, y los requerimientos de la información a revelar de las secciones 11 y 12. Para contabilizar todos sus instrumentos financieros, la elección de A o B por parte de una entidad constituye una elección de política contable. Los párrafos 10.8 a 10.14 contienen requerimientos para determinar cuándo un cambio en una política contable es apropiado, cómo debe contabilizarse este cambio y qué información debe revelarse sobre este. Introducción a la sección 11. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. La sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros básicos, excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se pueda medir en otro caso con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado. Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del alcance de la sección 11 son los que cumplen las condiciones del párrafo 11.8. Son ejemplos de instrumentos financieros que normalmente cumplen dichas condiciones. Efectivo. Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por ejemplo, cuentas bancarias. Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. Bonos e instrumentos de deuda similares. Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta. Y compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto en efectivo. Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen normalmente las condiciones del párrafo 11.8 y por lo tanto quedan dentro del alcance de la sección 12. Títulos respaldados por activos, tales como obligaciones hipotecarias garantizadas, acuerdos de recompra y paquetes titulizados de cuentas por cobrar. Opciones, derechos
certificados para la compra de acciones, warrants, contratos de futuros, contratos a término y permutas financieras de tasas de interés que puedan liquidarse en efectivo o mediante el intercambio de otro instrumento financiero. Instrumentos financieros que cumplen las condiciones y se designan como instrumentos de cobertura de acuerdo con los requerimientos de la sección 12. Compromisos de conceder un préstamo a otra entidad, compromisos de recibir un préstamo si el compromiso se puede liquidar por el importe neto en efectivo. Alcance de la sección 11. La sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen las condiciones del párrafo 11.8, excepto por inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la sección 9, estados financieros consolidados y separados, la sección 14, inversiones en asociadas, o la sección 15, inversiones en negocios conjuntos. Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de la entidad, incluyendo el componente de patrimonio de instrumentos financieros compuestos emitidos por la entidad. Veas entonces la sección 22, pasivos y patrimonio. Arrendamientos a los que se aplica la sección 20, arrendamientos o el párrafo 12.3, literal F. Sin embargo, los requerimientos para la baja en cuenta de los párrafos 11.33 a 11.38 se aplicarán a la baja en cuentas de las cuentas por cobrar de arrendamientos reconocidos por un arrendador y cuentas por pagar por arrendamiento reconocidas por un arrendatario, y los requerimientos de deterioro de valor de los párrafos 11.21 a 11.26 se aplicarán a las cuentas por cobrar de arrendamientos reconocidas por un arrendatario. Los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a los empleados, a los que se aplique la sección 28, beneficios a los empleados. Instrumentos financieros, contratos y obligaciones bajo transacciones con pagos basados en acciones, a lo que se aplica la sección 26, pagos basados en acciones. Los activos que se reembolsan, contabilizados de acuerdo con la sección 21, provisiones y contingencias. Veas el párrafo 21.9. Instrumentos financieros básicos. Una entidad contabilizará los siguientes instrumentos financieros como instrumentos financieros básicos de acuerdo con lo establecido en la sección 11. Efectivo. Un instrumento de deuda como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar, que cumpla las condiciones del párrafo 11.9. Un compromiso de recibir un préstamo que no pueda liquidarse por el importe en efectivo, y cuando se ejecute el compromiso se espera que cumpla las condiciones del párrafo 11.9. Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta. Un instrumento de deuda que satisfaga todas las condiciones de los literales anteriores de la A a la D deberá contabilizarse de acuerdo con la sección 11. Los rendimientos para el tenedor, el prestamista o acreedor, evaluados en la moneda en la que se denomina el instrumento de deuda, son un importe fijo, una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento, un rendimiento variable que a lo largo de la vida del instrumento se iguala a la aplicación de una referencia única cotizada o a una tasa de interés observable, tal como la LIBOR, o alguna combinación de estas tasas fijas
y variables, siempre que tanto la tasa fija como la variable sean positivas. Por ejemplo, una permuta financiera de tasa de interés con una tasa fija positiva y una tasa variable negativa no cumplirán este criterio. Para rendimientos de tasas de interés fijo y variable, el interés se calcula multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el principal pendiente durante el periodo. No hay cláusulas contractuales que por sus condiciones pudieran dar lugar a que el tenedor, ya sea el prestamista o acreedor, pierda el importe principal y cualquier interés atribuible al periodo corriente o a periodos anteriores. El hecho de que un instrumento de deuda esté subordinado a otros instrumentos de deuda no es un ejemplo de esta cláusula contractual. Las cláusulas contractuales que permitan o requieran que el emisor, el deudor o prestatario pague anticipadamente un instrumento de deuda o permitan o requieran que el tenedor, el prestamista o acreedor lo devuelvan al emisor, es decir, exigir el reembolso antes de la fecha de vencimiento, no están supeditadas a sucesos futuros distintos de los de proteger, primero, al tenedor contra un cambio en el riesgo crediticio del emisor o del instrumento, por ejemplo, incumplimientos, rebajas crediticias o infracciones de cláusula del préstamo, o de un cambio en el control del emisor. Y segundo, al tenedor o emisor contra cambios legales o fiscales relevantes. No existe un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso, excepto para el rendimiento de tasa variable descrito en el literal A y para la cláusula de pago anticipado descrita en el literal C. Ejemplos de instrumentos de deuda que normalmente satisfacen las condiciones establecidas en el párrafo 11.9, literal A, numeral 4, incluyen un préstamo bancario que tiene una tasa de interés fija para un periodo inicial que después revierte a una tasa de interés variable, observable o cotizada con posterioridad a ese periodo, y un préstamo bancario con interés pagadero a una tasa de interés variable, observable o cotizada, más una tasa fija a lo largo de la vida del préstamo, por ejemplo, la LIBOR más 200 puntos básicos. Un ejemplo de un instrumento de deuda que satisfaría normalmente las condiciones establecidas en el párrafo 11.9 literal C sería un préstamo bancario que permite que el prestatario liquide el acuerdo anticipadamente, aun cuando se pueda requerir que el prestatario pague una penalización para compensar al banco por sus costos de cancelación por el prestatario del acuerdo de forma anticipada. Son ejemplos de instrumentos financieros que normalmente satisfacen las condiciones establecidas en el párrafo 11.9. Primero, cuentas de origen comercial y pagarés por cobrar y pagar y préstamos de bancos o terceros. Segundo, cuentas por pagar en una moneda extranjera. Sin embargo, cualquier cambio en la cuenta por pagar debido a un cambio en la tasa de cambio se reconoce en resultados como requiere el párrafo 30.10. Tercero, préstamos a o de subsidiarias o asociadas que se deben pagar cuando son reclamados. Y cuarto, un instrumento de deuda que podría convertirse inmediatamente en una cuenta por cobrar si el emisor incumpliese el pago de un interés o del principal. Esta condición no viola las condiciones del párrafo 11.9. Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen las condiciones del párrafo 11.9 y por lo tanto quedan dentro del alcance de la sección 12. Ejemplos:
una inversión en instrumentos de patrimonio de otra entidad distintos de acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta. Véase el párrafo 11.8 literal D. B. Una permuta financiera de tasas de interés que da lugar a un flujo de efectivo positivo o negativo, o un compromiso a plazo para comprar materias primas cotizadas o instrumentos financieros que se pueden liquidar en efectivo o que a su liquidación pueden tener un flujo de efectivo positivo o negativo, porque estas permutas financieras y contratos a término no cumplen la condición del párrafo 11.9 literal A. C. Opciones y contratos de futuros, porque los rendimientos a los tenedores no son fijos y no se cumple la condición del párrafo 11.9 literal A. Y D. Inversiones en deuda convertible, porque el rendimiento para los tenedores puede variar con el precio de las acciones del emisor y no solo con las tasas de interés de mercado. Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros. Una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. Medición inicial. Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados, excepto si el acuerdo constituye efectivamente una transacción de financiación para la entidad, para un pasivo financiero, o la contraparte para un activo financiero del acuerdo. Un acuerdo constituye una transacción de financiación si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales, por ejemplo, proporcionando crédito sin interés a un comprador por la venta de bienes, o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, por ejemplo, un préstamo sin interés o a una tasa de interés por debajo del mercado realizado a un empleado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar determinado en el reconocimiento inicial. Medición posterior. Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición. A. Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones del párrafo 11.8 literal B se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los párrafos del 11.15 al 11.20 proporcionan una guía para determinar el costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir, por ejemplo, el neto del deterioro de valor. Véanse los párrafos 11.21 a 11.26, a menos que el acuerdo constituya en efecto una transacción de financiación. Véase el párrafo
11.13. B. Los compromisos para recibir un préstamo que cumplan las condiciones del párrafo 11.8 literal C se medirán al costo, que en ocasiones es 0, menos el deterioro del valor. Literal C. Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta se medirán de la siguiente forma, según los párrafos 11.27 a 11.32, proporcionan una guía sobre el valor razonable. Número 1. Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado del período. 2. Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. Para los activos financieros de los literales A, B y C, número 2, debe evaluarse el deterioro del valor o la incobrabilidad. Los párrafos del 11.21 al 11.26 proporcionan una guía. Costo amortizado y método del interés efectivo. El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha de presentación es el neto de los siguientes importes. A. El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero. B. Menos los reembolsos del principal. C. Más o menos la amortización acumulada utilizando el método del interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento. D. Menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora por deterioro del valor o incobrabilidad. Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés, que no estén relacionados con un acuerdo que constituye una transacción de financiación y que se clasifiquen como activos corrientes o pasivos corrientes, se medirán inicialmente a un importe no descontado de acuerdo con el párrafo 11.13. Por consiguiente, el apartado C no se aplica a estos. El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero o de un grupo de activos financieros o pasivos financieros y de distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo futuros por pagos o cobros estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o cuando sea adecuado en un periodo más corto con el importe en libros del activo financiero o pasivo financiero. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe en libros del activo financiero o pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial. Según el método del interés efectivo, A. El costo amortizado de un activo financiero o pasivo es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar futuros o pagos futuros descontados a la tasa de interés efectiva.
B. El gasto e ingreso por intereses en un periodo es igual al importe en libros del pasivo activo financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. Al calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero, por ejemplo, pagos anticipados, opciones de compra y similares, y pérdidas crediticias conocidas en las que se haya incurrido, pero no tendrá en cuenta las posibles pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido todavía. Al calcular la tasa de interés efectiva, una entidad amortizará cualquier comisión relacionada, cargas financieras pagadas o recibidas, por ejemplo, puntos, costos de transacción y otras primas o descuentos a lo largo de la vida esperada del instrumento, excepto en los casos que siguen. La entidad utilizará un periodo más corto si ese es el periodo al que se refieren las comisiones, cargas financieras pagadas o recibidas, costos de transacción, primas o descuentos. Este es el caso cuando la variable con la que se relacionan las comisiones, las cargas financieras pagadas o recibidas, los costos de transacción, las primas o los descuentos, se ajuste a las tasas del mercado antes del vencimiento esperado del instrumento. En este caso, el periodo de amortización adecuado es el periodo hasta la siguiente fecha de revisión de precio. Para activos y pasivos financieros a tasa de interés variable, la reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar cambios en las tasas de interés de mercado altera la tasa de interés efectiva. Si se reconoce inicialmente un activo o un pasivo financiero a tasa de interés variable por un importe igual al principal por cobrar o por pagar al vencimiento, la reestimación de los pagos por intereses futuros no tiene normalmente efecto significativo en el importe en libros del activo o pasivo. Si una entidad revisa sus estimaciones de pagos o cobros, ajustará el importe en libros del activo financiero o pasivo financiero o grupos de instrumentos financieros para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados y revisados. La entidad volverá a calcular el importe en libros computando el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconocerá el ajuste como ingreso o gasto en el resultado del periodo en la fecha de la revisión. Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado. Reconocimiento. Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en los resultados. La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado incluye información observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a los siguientes
Sucesos que causan la pérdida. A. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. B. Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del principal. C. El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habrían otorgado en otras circunstancias. D. Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera. E. Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros individuales incluidos en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en las condiciones del sector industrial. Otros factores que también pueden ser evidencia de deterioro del valor incluyen los cambios significativos con un efecto adverso que haya tenido lugar en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en que opera el emisor. Una entidad evaluará el deterioro del valor de los siguientes activos financieros de forma individual. A. Todos los instrumentos de patrimonio con independencia de su significatividad. B. Otros activos financieros que son significativos individualmente. Una entidad evaluará el deterioro del valor de otros activos financieros individualmente o agrupados sobre la base de características similares de riesgo crediticio. Medición. Una entidad medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes activos financieros medidos al costo o costo amortizado de la siguiente forma. A. Para un activo financiero medido al costo amortizado, de acuerdo con el párrafo 11.14 literal A, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectiva original del activo. Si este activo financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro de valor será la tasa de interés efectiva actual, determinada según el contrato. B. Para un activo financiero medido al costo menos el deterioro del valor de acuerdo con los apartados B y C, número literal 2, del párrafo 11.14, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación, que necesariamente tendrá que ser una aproximación del importe, que podría ser cero, que la entidad recibiría por el activo si se vendiese en la fecha sobre la que se informa. Reversión. Si en periodos posteriores el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese, y esta disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro, tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor, la entidad revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un importe
en libros del activo financiero neto de cualquier cuenta correctora que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá el importe de la reversión en los resultados inmediatamente. Valor razonable. Una entidad utilizará la jerarquía siguiente para estimar el valor razonable de un activo. A. La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico o un activo similar en un mercado activo. Este suele ser el precio del comprador actual. B. Cuando no están disponibles precios cotizados, el precio es un acuerdo de venta vinculante o en una transacción reciente para un activo idéntico o activo similar en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, proporciona evidencia del valor razonable. Sin embargo, este precio puede no ser una buena estimación del valor razonable si ha habido cambios significativos en las circunstancias económicas o un periodo de tiempo significativo entre la fecha del acuerdo de venta vinculante o la transacción y la fecha de medición. Si la entidad puede demostrar que el último precio de transacción no es un buen estimador del valor razonable, por ejemplo, porque refleja el importe que una entidad recibiría o pagaría en una transacción forzada, liquidación involuntaria o una venta urgente, después ese precio se ajusta. C. Si el mercado para el activo no está activo y cualquier acuerdo de venta vinculante o las transacciones recientes de un activo idéntico o un activo similar por sí solas no constituyen una buena estimación del valor razonable, una entidad estimará el valor razonable utilizando una u otra técnica de valoración. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio de transacción que se habría alcanzado en la fecha de medición en un intercambio entre partes que actúen en condiciones de independencia mutua, motivado por contraprestaciones normales del negocio. Otras secciones de esta norma hacen referencia a la guía sobre el valor razonable de los párrafos 11.27 a 11.32, incluyendo la sección 9, sección 12, sección 14, sección 15, sección 16, propiedades de inversión, sección 17, propiedades, planta y equipo, y la sección 28. Técnica de valoración. Las técnicas de valoración incluyen el uso de transacciones de mercado recientes para un activo idéntico entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles referencias al valor razonable de otro activo sustancialmente igual al activo que se está midiendo, los flujos de efectivo descontados y modelos de fijación de precios de opciones. Si existiese una técnica de valoración comúnmente utilizada por los participantes del mercado para fijar el precio del activo y se hubiera demostrado que esa técnica proporciona estimaciones fiables de los precios observados en transacciones reales de mercado, la entidad utilizará esa técnica. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es establecer cuál habría sido en la fecha de medición
el precio de una transacción realizada en condiciones de independencia mutua y motivada por las consideraciones normales del negocio. El valor razonable se estima sobre la base de los resultados de una técnica de valoración que utilice en la mayor medida posible datos de mercado y minimice en todo lo posible la utilización de datos determinados por la entidad. Se puede esperar que una técnica de valoración llegue a una estimación fiable del valor razonable si a. refleja de forma razonable el precio que se podría esperar que el mercado fijara para el activo. B. Las variables utilizadas por la técnica de valoración representan de forma razonable las expectativas del mercado y miden los factores de rentabilidad-riesgo inherentes al activo. Mercado no activo. El valor razonable de las inversiones en activos que no tengan un precio de mercado cotizado en un mercado activo se pueden medir con fiabilidad si a. la variabilidad en el rango de estimaciones del valor razonable no es significativa para ese activo, y b. las probabilidades de diversas estimaciones dentro de ese rango pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la estimación del valor razonable. Existen muchas situaciones en las que es posible que la variabilidad en el rango de estimaciones razonables del valor razonable de activos que no tienen un precio de mercado cotizado no sea significativa. Normalmente es posible estimar el valor razonable de un activo que una entidad ha adquirido de un tercero. Sin embargo, si el rango de estimaciones razonables del valor razonable es significativo y las probabilidades de las diversas estimaciones no pueden ser evaluadas razonablemente, se excluirá a una entidad de medir el activo al valor razonable. Si la medida fiable del valor razonable ya no está disponible para un activo medido al valor razonable, o no está disponible sin un esfuerzo o costo desproporcionado cuando se proporciona esta exención, véanse los párrafos 11.14 literal C y 12.8 literal B. Su importe en libros en la última fecha en que se midió el activo con fiabilidad pasará a ser su nuevo costo. La entidad medirá el activo a este importe de costo menos deterioro de valor hasta que se encuentre disponible una medida fiable del valor razonable o pase a estar disponible sin un esfuerzo o costo desproporcionado cuando se proporciona esta exención. Baja en cuentas de un activo financiero. Una entidad dará de baja en cuentas a un activo financiero solo cuando a. expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre flujos de efectivo del activo financiero. B. La entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero. Y C. La entidad, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada, y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia. En este caso, la entidad, primero, dará de baja en cuentas el activo y segundo, reconocerá por separado
cualesquiera derechos y obligaciones conservados o creados en la transferencia. El importe en libros del activo transferido deberá distribuirse entre los derechos u obligaciones conservados y transferidos sobre la base de sus valores razonables relativos a la fecha de la transferencia. Los derechos y obligaciones de nueva creación deberán medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas, de acuerdo con este párrafo, deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la transferencia. Si una transferencia no da lugar a una baja en cuentas porque la entidad ha conservado riesgos y ventajas significativas inherentes a la propiedad del activo transferido, la entidad continuará reconociendo el activo transferido en su integridad y reconocerá un pasivo financiero por la contraprestación recibida. El activo y pasivo no deberán compensarse. En periodos posteriores la entidad reconocerá cualquier ingreso por el activo transferido y cualquier gasto incurrido por el pasivo financiero. Si un transferidor otorgase garantías distintas del efectivo, tales como instrumentos de deuda o de patrimonio, al receptor de la transferencia, la contabilización de la garantía por ambas partes dependerá de si la segunda tiene el derecho a vender o volver a pignorar la garantía y de si la primera ha incurrido en incumplimiento. Ambos contabilizarán la garantía de la siguiente forma. A. Si el receptor de la transferencia tiene, por contrato o costumbre, el derecho de vender o volver a pignorar la garantía, el transferidor reclasificará ese activo en su estado de situación financiera, por ejemplo, como un activo prestado, un instrumento de patrimonio pignorado o una cuenta por cobrar recomprada, de forma separadamente de otros activos. B. Si el receptor de la transferencia vendiese la garantía pignorada, reconocerá los ingresos procedentes de la venta y un pasivo medido a su valor razonable por su obligación de devolver la garantía. C. Si el transferidor incumpliese de acuerdo con los términos del contrato y dejase de estar capacitado para rescatar la garantía, dará de baja en cuentas la garantía y el receptor de la transferencia reconocerá la garantía como su activo medido inicialmente el valor razonable, o si ya la hubiese vendido, dará de baja su obligación de devolver la garantía. Y D. Excepto por lo dispuesto en el párrafo C, el transferidor continuará registrando la garantía como su activo y el receptor de la transferencia no reconocerá la garantía como un activo. Baja en cuentas de un pasivo financiero. Una entidad solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero o una parte de un pasivo financiero cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. Si un prestamista y un prestatario intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes, las entidades contabilizarán la transacción como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo. Similarmente, una entidad contabilizará una modificación sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente
o de una parte de él, sea atribuible o no a las dificultades financieras del deudor, como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo. La entidad reconocerá en los resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero o de una parte de un pasivo financiero cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido. Información a revelar. La siguiente información a revelar hace referencia a la información a revelar para pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. Las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos y por lo tanto no aplican la sección 12 no tendrán ningún pasivo financiero medido al valor razonable con cambios en resultados y por lo tanto no necesitarán revelar esta información. Información a revelar sobre las políticas contables de instrumentos financieros. De acuerdo con el párrafo 8.5, una entidad revelará en el resumen de las políticas contables significativas la base o bases de medición utilizadas para instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Estado de situación financiera, categorías de activos financieros y pasivos financieros. Una entidad revelará los importes en libros de cada una de las siguientes categorías de activos financieros y pasivos financieros en la fecha de presentación, en total, en el estado de situación financiera o en las notas. A. Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. Párrafos 11.14, literal C número 1 y párrafos 12.8 y 12.9. B. Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado. Párrafo 11.14, literal A. C. Activos financieros que son instrumentos de patrimonio medidos al costo menos deterioro del valor. Párrafo 11.14, literal C, número 2, y párrafos 12.8 y 12.9. D. Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. Párrafos 12.8 y 12.9. E. Pasivos financieros medidos al costo amortizado. Párrafo 11.14, letra A. Y F. Compromisos de préstamo medidos al costo menos deterioro del valor. Párrafos 11.14, literal B. Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la significatividad de los instrumentos financieros en su situación financiera y en su rendimiento. Por ejemplo, para las deudas a largo plazo, esta información normalmente incluirá los plazos y condiciones del instrumento de deuda, tal como la tasa de interés, vencimiento, plazos de reembolso y restricciones que el instrumento de deuda impone a la entidad. Para todos activos financieros y pasivos financieros medidos al valor razonable, la entidad informará sobre la base utilizada para determinar el valor razonable, esto es, el precio de mercado cotizado en un mercado activo u otra técnica de valoración. Cuando se utilice una técnica de valoración, la entidad revelará los supuestos aplicados para determinar los valores razonables de cada clase de activos financieros o pasivos financieros. Por ejemplo, si fuera aplicable,
Una entidad revelará información sobre las hipótesis relacionadas con las tasas de pagos anticipados, las tasas de pérdidas estimadas en los créditos y las tasas de interés o de descuento. Si una medida fiable del valor razonable deja de estar disponible o no está disponible sin esfuerzo o costo desproporcionado, cuando se proporciona esta exención para los instrumentos financieros que se requeriría en otro caso que se midiese a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con esta norma, la entidad revelará ese hecho, el importe en libros de los instrumentos financieros y si se ha usado la exención por esfuerzo o costo desproporcionado, las razones por las que una medición fiable del valor razonable involucraría un esfuerzo o costo desproporcionado. Baja en cuentas. Si una entidad ha transferido activos financieros a una tercera parte en una transacción que no cumple las condiciones para la baja en cuenta, véanse los párrafos 11.33 a 11.35, la entidad revelará para cada clase de estos activos financieros: a. La naturaleza de los activos. b. La naturaleza de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad a los que la entidad continúe expuesta. c. El importe en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la entidad continúe reconociendo. Garantía. Cuando una entidad haya pignorado activos financieros como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará lo siguiente: el importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía y los plazos y condiciones relacionados con su pignoración. Incumplimientos y otras infracciones de préstamos por pagar. Para los préstamos por pagar reconocidos en la fecha de presentación, en los que se haya producido una infracción de los plazos o un incumplimiento de pago del principal, intereses, fondos de amortización o cláusulas de reembolso que no se hayan corregido en la fecha de presentación, la entidad revelará lo siguiente: a. Detalles de esa infracción o incumplimiento. b. El importe en libros de los préstamos por pagar relacionados en la fecha de presentación. c. Si la infracción o incumplimiento ha sido corregido o si se han renegociado las condiciones de los préstamos por pagar antes de la fecha de autorización para emisión de los estados financieros. Partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. Una entidad revelará las siguientes partidas de ingresos o gastos, ganancias o pérdidas. A. Ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, incluidos los cambios al valor razonable reconocidos en: primero, activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. Segundo, pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. Tercero, activos financieros medidos al costo amortizado. Y cuarto, pasivos financieros medidos al costo amortizado. B. Ingresos por intereses totales y los gastos por intereses totales, calculados utilizando el método del interés efectivo por activos financieros y pasivos financieros que no se miden al valor razonable con cambio en resultados. C. El importe de las pérdidas por deterioro de valor para cada clase de activo financiero.